Bueno, bienvenidas, bienvenidos a las jornadas de UNCES 2025. Es la Jornada Internacional de Investigación en UNCES, la edición número 21 y la edición número 23 de las Jornadas Internacionales de Actualización en ADN. Mi nombre es Romina de Lorenzo, voy a estar acompañando, coordinando y presentando un trabajo, escribiendo en el pizarrón y sirviéndoles agua si necesitan. Y la idea es aclarar el encuadre para todas las personas que están asistiendo. Somos 5 trabajos, eso es numeroso en comparación a otras mesas, celebro eso y me alegra. Tenemos 90 minutos, entonces la idea es que cada trabajo no tome más de 15 minutos para después poder tener 15 minutos de diálogo, porque al menos yo que pude tener el honor de leer sus trabajos, tienen mucho que ver entre sí. Y hay un diálogo que a mí me parece muy fecundo, inclusive en cosas que quizás puedan ser diferentes por distintas variables. El orden de presentación, salvo que alguien diga lo contrario y tenga que cambiarse, es por orden alfabético. Es decir, que empezarías vos, Julia, seguiría yo, que soy Romina de Lorenzo, luego seguiría Flavia, Naves, posteriormente Catalina Nicola, y por último Constanza Tacari. Constanza, sabemos que vos estás en España, entonces si llegás a necesitar podemos trocar, si querés puedes trocar conmigo, yo no tengo problema de exponer últimas y a vos se te hace más fácil por No hay el horario. problema. No, no te preocupes. Gracias, no hay Bien. problema. Hechas las aclaraciones, Julia, ¿querés comenzar? Pongo las diapositivas, ¿querés sentarte acá? ¿Cómo te sentís más cómoda? No, acá estoy perfecta para cumplir con el horario y tratar de que tome incluso menos de 15 minutos. Voy leyendo las diapositivas. Bárbaro. Quiero hacer una salvedad, que es que no me gusta leer las diapositivas, me gusta más habitualmente que sea algo más conversado, ver ampliándolas, pero me parece que si eso lo podemos hacer luego en el diálogo, está bien así. Y bueno, pasando a la primera diapositiva, este trabajo se llama Gestaciones en Tensión. Ahí voy explicando por qué. Experiencias de atención y acompañamiento en un hospital público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en un centro de salud que forma parte del área de referencia de ese hospital. La siguiente, perdón, te voy pidiendo. Sí, vos andás entiéndame. Bueno, las preguntas y objetivos de la investigación atenta en función, digamos, de la ley 25929, que comúnmente se llama de parto respetado o parto humanizado en su reciente reglamentación. Me interesó conocer el campo de problemáticas de lo que voy a llamar como parto respetado y acabo la primera consideración, que es que el universo de significantes que hacen a las prácticas que investigué, hice mucho respecto del análisis de las prácticas que yo me propongo hacer en esta investigación, que no lo voy a abrir en este momento porque no tiene que ver con el recorte de los resultados preliminares de la investigación, pero sí lo quiero salvar en este momento porque no quiero ejercer violencia simbólica respecto de por qué lo nomino como parto respetado. Tiene que ver con qué es la respuesta más frecuente en el campo en general y en la investigación en particular. Entonces, me interesa conocer el campo de problemáticas del parto respetado y el movimiento, y al respecto lo que me formulé como preguntas es si el personal de salud asiste acorde a las prácticas que propone la ley o no, identificar y caracterizar las prácticas de asistencia y en función de eso ver cuáles son las dificultades y los facilitadores para la puesta en práctica de lo que propone la ley, particularmente durante el proceso de gestación, entendiendo por proceso de gestación desde el momento de la concepción hasta el parto, pero fundamentalmente desde el segundo trimestre, o sea, a partir de los 3 meses, que es en donde en general asisten a las prácticas asistenciales de acompañamiento, que son poco de la investigación, y hasta el momento del parto, diría. Todo lo que voy diciendo abriría ventanitas, pero no las voy a abrir en este momento. Entonces, la siguiente. Como marco metodológico, se trata que esto fue migrando, no fue lo que me propuse al inicio, pero actualmente se trata de un estudio descriptivo exploratorio con enfoque cualitativo, orientado a profundizar en la comprensión de las prácticas institucionales en el contexto de lo que propone la ley. Para ello se emplean marcos
conceptuales de la psicología institucional que me permiten ir pudiendo relevar, como les decía recién, los imaginarios que subyacen a las prácticas y las prácticas de los equipos asistenciales y particularmente los facilitadores y los obstáculos en este proceso de transformación. Entonces, como les decía recién, lo que voy a presentar son resultados preliminares. Hay un universo, digamos, de resultados que tienen que ver con tomar distintas dimensiones. Yo, en función, digamos, del marco conceptual, de la perspectiva de la psicología institucional y específicamente como lo plantea Schechter, tomé 4 aspectos que tienen que ver con la dimensión epistemológica, que es la producción de conocimiento situado, la dimensión psicosociológica, que tomando el concepto de institución que plantea Castoriadis como núcleo en el cual se puede ver cómo se resuelve la dicotomía entre individuo-sociedad y se puede hablar de subjetividades socializadas y qué tipo de subjetividades socializadas se producen y reproducen en el campo de problemáticas, dije epistemológica, psicosociológica, la dimensión del poder, qué relaciones de poder, relaciones de tensión, de lucha, hay en el campo, particularmente entre estos 2 modelos asistenciales, que serían el modelo médico hegemónico y el modelo que propone la ley. Y una cuarta que no la plantea Schechter, pero que la introduzco yo y que tiene que ver con el núcleo de los resultados que presento en esta ocasión, que es la dimensión de las corporeidades en el ámbito institucional, donde valgo de distintos autores. Hay uno de los autores que planteó fuertemente en el marco teórico, que es Vitonella, que habla de los vínculos de apego y de distintas dimensiones a tener en cuenta en la relación. Él la toma para la guiada figura de apego bebé, pero que yo traslado y las reviso en función de las relaciones que se producen entre el personal asistencial, la persona gestante y en consecuencia luego eso, como vamos a decirlo, el yo caldo de cultivo para fortalecer la relación entre la guiada figura de apego. En esta ocasión, los resultados preliminares tienen que ver con dar cuenta de las concepciones y prácticas relativas a las corporeidades que se relevaron en las entrevistas de observaciones a licenciadas en obstetricia y a médicas en instituciones de salud de Cava. Hablo femenino porque eran todas mujeres, lo cual no es casual porque acá también somos todas mujeres. Y los modelos asistenciales en tensión que las subyacen. Entonces, para las obstétricas, lo que aparece, digamos, como síntesis hasta este momento de la investigación es que se muestran como agentes que transitan entre el modelo institucional restrictivo, y cuando digo restrictivo tiene que ver con las prácticas que propone el modelo médico hegemónico, y una búsqueda por revalorizar la vivencia corporal, entendida como una vivencia sensible y situada del embarazo, preparto, parto, puerperio, y faltaría ahí alumbramiento, que no lo pongo para no abrir tanto, pero en el terreno se considera también un momento dentro de ese proceso. Bien. Se orienta crecientemente hacia un modelo respetuoso y corporalmente habilitado del proceso integral de la maternidad y la paternidad. Y hablo de personas gestantes, no de mamá, aunque en ocasiones o por los dichos que surgen en el terreno, o porque yo, que he sido subjetivada en otro modelo, me confundo, pero no se habla al principio de maternidad, sino de personas gestantes, porque no todas las personas que gestan son sin género, puede haber más género y autopercibirse como varones. Y aún así se gestan. En cuanto a las médicas, reconocen la centralidad de las licenciadas en obstetricia en la transmisión de saberes y prácticas vinculadas al movimiento durante el embarazo y el parto. No obstante, si bien acuerdan con lo que propone la ley en términos teóricos, esto, por supuesto que hay segmentariedades en esto que voy a nombrar, pero en la mayoría de los casos, sobre todo la segmentariedad aparece entre las médicas obstetras, cuyas herencias teóricas vienen de lo quirúrgico, y las médicas generalistas que tienen otro linaje disciplinar. La segmentariedad en el universo médicas tiene que ver con esta diferencia. En teoría conocen la ley y acuerdan con los preceptos de la ley, pero en la práctica aparecen prácticas que se podrían situar en el terreno de lo que propone el modelo médico hegemónico más que en el modelo que propone la ley, sobre todo lo que tiene que ver con el trabajo de las corporeidades, que queda claramente más volcado al saber obstétrico que al saber
médico. Claro. Entonces, en términos institucionales, se perfila una distribución tácita de roles donde el cuerpo gestante se vuelve el campo de intervención, porque esta es la práctica centralmente con la que trabajan las médicas, y que tiene que ver con una práctica que denominan como control de embarazo. Esa es otra dimensión, digamos, del trabajo que tiene que ver con revisar, como les decía antes, los significantes, y de acompañamiento, que es el modelo asistencial que propone la ley del saber obstétrico. Me dan muchas ganas de contarles. Sí, igual yo estoy anotando. No lo voy a hacer. Entonces, en términos de producción de conocimiento, hay una subalternización y segmentación del conocimiento, como les decía recién, que queda en evidencia entre el saber médico, que a pesar de que reconocen el saber obstétrico un mayor acercamiento a las prácticas que propone la ley, sigue estando subalternizado, y que se traduce en el espacio del consultorio médico, porque predomina, como les decía recién, la información verbal, no la no verbal, que hay, digamos, pero que como hegemónica está la producción verbal, y técnica en el marco de la lógica asociada al control. Y en el caso de las licenciadas en obstetricia, que si bien tienen consultorios, sobre todo en el caso del centro de salud, también cuentan con espacios de talleres perinatales, talleres para embarazo, talleres de preparación para la maternidad. Digo todos los nombres porque aparecen nombrados de estas maneras. Este es el más hegemónico. Y son coordinados por obstétricas. Las médicas solo van en caso de que sean invitadas, así como el resto de los profesionales. Han sido un espacio de conquista para las licenciadas en obstetricia, y son espacios teórico-vivenciales, a diferencia de los llevados adelante por el personal médico, donde se incorporan recursos corporales para el tránsito del embarazo, el preparto y el parto, que tienen que ver con la creación del registro propioceptivo, el tránsito por distintas posturas de trabajo en el preparto o en el parto, el uso de elementos como esferas, banquitos, entre otras prácticas. Y en donde predomina la lógica de la construcción de autonomía, no del control, sino de brindar recursos para fortalecer la autonomía en el proceso de embarazo, parto, del preparto y parto de la persona gestante y del acompañante. Yo ya tengo unas preguntas. Sí, bueno, esta es una foto que, por supuesto, que con autorización tomé de uno de los consultorios. Una dimensión que yo también reviso en términos de cómo se ubican los cuerpos en la escena institucional es la arquitectura espacial, la geografía de la institución. Los consultorios son consultorios nuevos en el hospital, pero están en un pabellón aparte. El modelo arquitectónico con el cual se gesta esta institución, en términos, digamos, de lo que es la historia de la arquitectura, es el modelo pabellonario, que respondía desde 1919 y respondía a las necesidades propias del modelo asistencial de la época, que no se condicen con lo que necesitaría el modelo que propone la ley. En términos de lo que es el modelo médico hegemónico, el cuerpo gestante es percibido como un cuerpo enfermo, acorde, digamos, a lo que propone como en términos de salud de enfermedad el modelo médico hegemónico, y en consecuencia es un cuerpo dosificado que está puesto al servicio de la comodidad del personal asistencial. Las prácticas, en donde, digamos, las prácticas que se acuerden, diría, ¿no? Porque muchas personas gestantes y sus acompañantes también encarnan el modelo médico hegemónico, aunque sean prácticas rutinarias de cuidado, como puede ser el tacto, finalmente son formas invisibilizadas de violencia. Digo, estas son las prácticas rutinarias, pero además este modelo, yo no me dedico a revisar lo que tiene que ver con la violencia obstétrica, pero es un modelo en donde la violencia obstétrica se inscribe con cierta facilidad por el tipo de relación subjetiva que propone entre el personal asistencial y las personas gestantes y sus acompañantes. Y es posible, digamos, en un terreno epistémico, en términos de construcción de conocimiento y político, en términos de construcción de subjetividad, de la exclusión de las mujeres de sus propios cuerpos en un territorio que les es propio, y esto es lo que en algún punto sorprende, digamos, que es el embarazo y el parto. Es un momento en términos de construcción de corporeidades, como de llevar a la acción. Perdón, ¿todo bien? Perfecto. ¿Técnico? Sí, todo genial. Sí, también tenemos todo abierto, pero no tenemos el control. Genial, gracias.
Bueno, perdón, me vino bien para respirar un poco. Sí. Voy a lo pinti cuando para curarme. Bueno, como les decía, ¿no? El embarazo es un momento donde realmente aparece en términos de cómo las personas habitamos nuestros cuerpos una interpelación concreta a poder registrar nuestras corporeidades. Y lo mismo el parto, y aún así, en este modelo, lejos, digamos, de gestarse la soberanía sobre tu propio cuerpo, se entrega el cuerpo, dicho muy coloquialmente, al sistema médico hegemónico. Entonces, la siguiente, esta es una foto que también está autorizada de lo que es el taller de preparación para el embarazo, como figura, taller de embarazo, figura en la puerta. Y es interesante, como les decía antes, en términos de geografía, porque fue un espacio de conquista dentro de la institución que está en un pasillo al fondo, muy al fondo, a mí me costó encontrarlo cuando fui, que además realmente es muy hostil el tránsito hacia ese lugar, porque antes de eso están los espacios de lavadero de las sábanas. Entonces, además de haber muy mal olor, que a mí me pidieron que me tapara la cara antes de entrar, fondo, es muy regular, el pasillo es muy angosto y están puestos los carritos a donde van las sábanas. Y esto lo cuento porque tiene que ver, El lugar. es un analizador natural, un analizador geográfico de las prácticas asistenciales, de cómo están coexistiendo estos dos modelos, ¿no? El modelo que propone la ley y el modelo médico. Entonces, en ese espacio que una vez que entras aparece un clima totalmente distinto, es donde se desarrollan estos talleres. Ahí está mostrando el banquito donde está sentada una de las residentes obstetrices, el banquito de parto, y están mostrando cómo el espacio que queda en el banquito de parto permite que el sacro se moviliza, y la diferencia de la camilla en donde queda aplastado y al bebé le cuesta mucho más el pulso. Entonces, el modelo de parto respetado parte de una valoración del saber que aportan todos los actores institucionales. Esto genera efectos que me pareció en términos psicológicos muy interesantes, efectos saludables en las personas gestantes, porque al participar activamente de la toma de decisión al respecto de cómo quieren que sea el tránsito en relación al embarazo, particularmente en vistas a un preparto y parto humanizado, quedan con un registro de autovaloración y autoafirmación mayor que en el otro modelo de docilización, relativas, digamos, decisiones relativas, no solo a su propio cuidado, sino al del bebé por nacer. Y por otro lado, también promueve que las experiencias no sean solo de dolor, que esto es característico del modelo médico hegemónico. En el modelo médico hegemónico, en el proceso de salud de enfermedad, atención y cuidado, que hace un avance, ¿no? Hablar de atención y cuidados, el dolor ocupa un lugar central. Las prácticas que promueve el modelo médico hegemónico se prescriben como prácticas como discursos universales para no transitar por el dolor, pero no habla de esta manera, no solo en relación al parto respetado, sino en líneas generales, es propio del modelo médico hegemónico, no habla del placer. Y desde el marco del parto respetado sí se habla de experiencias placenteras, se habla del dolor y se promueven prácticas de disminución del dolor, pero que tienen que ver con concebir el dolor no como un obstáculo, sino como un tránsito hacia otra cosa. Y esta experiencia placentera se vuelve a la persona gestante con una percepción valorada de sí. Y además, como decía antes, ya cierro, estoy cerrando, como un facilitador para la construcción del vínculo de apego en la diada gestante-bebé, porque la devaluación, la experiencia frustrante en el proceso de no poder tomar decisiones sobre el nacimiento de sus hijos, genera un modo de estar al momento de recibir al bebé en donde la mamá está desvalorizada en la capacidad de cuidado para recibir al bebé. Entonces, bueno, esto lo quería enfatizar. Y la última, concluyendo, digamos, evidencia que es esencial que los cambios ocurran en los cuerpos para que se traduzcan en transformaciones en las prácticas. No basta, como decía antes, solo con conocer la letra de la ley, y para que eso suceda requiere que todos los actores puedan reaprender a escuchar su cuerpo. No es posible solamente con la adquisición de información académica, y permitirse pasar por la incertidumbre de los tiempos fisiológicos. No puede haber un tiempo ni del control del embarazo ni del momento del preparto y parto.
acordado por una agenda institucional, Claro. que adquieran un rol activo y que puedan interpelarse sobre sus propios saberes y elecciones en una sociedad americanizada. Algo que no es que lo digo muy rápido, yo me dediqué al embarazo, porque si bien el estudio descriptivo y exploratorio no requiere necesariamente de hipótesis de inicio, yo tengo una hipótesis que voy de alguna manera encontrándome en el terreno. Tenía una cita para verles al respecto, pero no la voy a ver con el tiempo, que tiene que ver con que no basta solamente con que se les ofrezcan los recursos en el momento del parto, si los cuerpos, tanto del equipo asistencial como de la persona gestante y su acompañante, no fueron preparados para deconstruir estos instituidos respecto de lo que tiene que ver con el tránsito por un parto recetado previo al momento del parto. Listo. Sí. Bueno, vamos a escucharte después de la fila. Gracias. Gracias por respetar el tiempo. Anoté un par de preguntas, creo que las compañeras estaban también anotando. Avanzamos un poco más y después seguramente vamos a volver ahí. Esperen que tengo que compartirles la pantalla en simultáneo. Ahí está. Creo que ahí la pueden ver bien, ¿no? Ahí está. Voy a tratar de ser muy breve y sucinta. Esperen que me voy a... No, me voy a tomar el tiempo a mí también. Porque si no yo, en casa de herrero, cuchillo de palo. En realidad, este es un recorte, lo que vengo a trabajar hoy, que es los avatares de mujeres madres de infancias víctimas de violencias sexuales. ¿Por qué digo es un recorte? Porque yo en realidad lo que trabajo en mi tesis doctoral son los recursos que se ponen en juego en el dispositivo de cámara Gesell con niñas y niños víctimas de violencias sexuales. Pero en ese punto hay algo de... Como recursos, yo hablo de recursos intrasubjetivos, intersubjetivos e institucionales. Cuando tomo los recursos intersubjetivos, hay algo que aparece con vehemencia en un montón de juegos y actividad 35 millones de ventanas que no voy a abrir, que tiene que ver con un reclamo social, institucional y de prácticas hacia las madres de estas infancias, que también se encarnan en el relato de los niños, niñas, víctimas de violencia en Cámara Gesell. Es decir, cuando yo tomo la entrevista en Cámara Gesell, la entrevista tiene como fin central develar algún tipo de... no, esto es genial, tengo que ir a mi fin. ¿Querés que yo acá? Develar algún tipo... Gracias. Me quedo acá. Develar algún tipo de delito vinculado mayormente con violencias sexuales. Ahora bien, siempre hay un momento que nosotros trabajamos, que es, bueno, a quién se lo contaste, con quién hablaste, y ahí empiezan a aparecer siempre relatos con mucha angustia, en gran parte de los casos, en donde aparece una otra adulta, y depende de la respuesta de esta adultez, el impacto en la subjetividad. Por eso yo hago este reporte para compartir con ustedes. El trabajo es cualitativo y es un diálogo entre el psicoanálisis sobre todo predominantemente argentino, Silvia Bleich, Marullo, Bogdanovich, que es quien me dirige la tesis, junto con Susana Schneiderman, y los estudios de género e interseccionales que me parecen fundamentales en la actualidad para poder enraizar inclusive algunas comprensiones de la problemática que en el psicoanálisis no alcanzamos a trabajar. Avanzamos un poquito, bastante. A la próxima diapositiva. Entonces, este recorte va a basarse en dos cuestiones fundamentales, que es los relatos que los niños y las niñas hacen respecto de las mujeres madres. Y también esto es una aclaración porque hago mujeres y por qué madres. De hecho, la mesa, no es un dato menor, se llamaba maternidades en plural, y hubo un furcio del diseño de algo así que se quedó maternidad. ¿No? Y estamos todas problematizándolo, lo quería decir. Y los enunciados sociales de la época, que como el recorte tenía que ser muy pequeño, lo que yo hice fue recoger las noticias en los medios de comunicación locales que vinculaban, trabajaban las violencias sexuales y hablaban de las madres. Yo quería ver cómo hablaban de las madres. ¿Sí? Yo había hecho, creo que en 2011, un trabajo que tenía que ver con qué lugares eran posibles para las mujeres madres. Hoy reformulo algunas cuestiones a la luz de algunos movimientos sociales que sucedieron en el medio, por suerte. Y todo eso lo teorizo en psicoanálisis, estudios de género e interseccionalidad. Rápidamente pasamos a la siguiente. Podríamos decir,
Bueno, esto es más o menos lo mismo, así que lo pasamos. Algunos resultados. Primero, hay una predominante coincidencia. Mi muestra son 20 casos, 20 entrevistas en cámara especial que yo realicé como entrevistadora en el acceso a la justicia de la provincia de Santa Fe. Hay coincidencia con las estadísticas nacionales, que son muy pocas, que actualmente no tenemos, porque el programa Las Víctimas contra las Violencias, ustedes saben, se desmanteló, y eso es ahí mismo que hay que decir, porque era uno de los pocos organismos nacionales que producía datos estadísticos, entonces la cifra que ya era negra, ahora es negro oscura. De hecho, mis datos en la entrevista, en la tesis doctoral, son de las últimas estadísticas que fueron pre-gestión nacional actual. No tenemos como datos firmes para arrancar ahora. Pero sí que hay a nivel internacional, gracias a UNICEF, Save the Children y organizaciones más internacionales, esta estadística de que mayormente quienes acompañan en la develación y acceso a la justicia a víctimas de violencia suelen ser mujeres, y dentro de las mujeres suelen ser madres de las víctimas de violencia. En este caso también, el 70% de la muestra, es decir, 14 de los casos, fueron acompañadas por madres. Después, en un caso, fue acompañada por una docente, que es súper interesante, súper 35 por la importancia de la ESI, y en otro caso también fue acompañada por un tío o por los representantes de un organismo público, porque en ese caso estaban implicados dos padres, madres, en el caso de violencia sexual. Otra cuestión que se da como resultado es que es absolutamente necesario para poder escuchar lo que les pasa a las infancias respecto de las mujeres madres, entender el contexto. El contexto de las infancias, principalmente, claro está, pero sobre todo también el contexto de esas mujeres madres, porque si no, lo primero que se nos activa es que hija de puta. Esto lo digo bien, lo digo. Es como algo del orden de una condena moralizante a esa mujer otra que no hace lo que yo supongo que debería hacerse con una víctima de violencia sexual. Y lo que se rastrea es que tanto las infancias como estas mujeres madres están implicadas e inscritas en un contexto de alta vulnerabilidad de las sociedades. Hay una intersección de vulnerabilidad económica, social, territorial, de poder. Entonces, a lo que ya genera impacto, que es escuchar la crueldad ejercida sobre alguien que yo debería haber cuidado, por alguien que yo se supone que amo, quiero, estimo, porque el 70% de los casos son agresores varones, y mayormente son parejas, o los padres, aunque no estén en pareja con, de estos niños y niñas, se les suma estas otras intersecciones que tienen que ver con la dependencia socioeconómica, que no es consciente, opera como algo inconsciente, ¿no? Que es económica, que es territorial, que es de no acceso. Nosotros hablamos mucho en un libro que publicamos con un equipo de Santa Fe, que se llama Crueldades Sexuales, que nosotros, quienes trabajábamos, y digo porque yo no estoy trabajando ahora en el Estado, pero quienes trabajábamos en el Estado, tenemos la obligatoriedad de restituir también, independientemente de la profesión, ciudadanía. ¿Por qué? Porque mayormente están estas poblaciones que son vulneradas desde temprana edad, no se crean portadoras de derechos. ¿No? Es como, ¿por qué no denunciaste antes? Esa pregunta que toda la sociedad le hizo a Telma Fardín en 2018, es porque no sabía que podía. Porque tuvo que hacer un recorrido para entender que eso era denunciable, que eso era un delito, y además que yo tengo el derecho de que el Estado repare eso a mí. Ese movimiento subjetivo implica un montón. Y nosotros tenemos el deber y la obligación de ocupar también ese lugar, ¿no? Que es de terceridad. Y la otra cuestión que se evidencia, que eso fue como un dato. Ustedes imaginen que cuando yo escucho los relatos de las crueldades sexuales, tiendo a ir a escuchar otras cosas, que tienen que ver con cuántas veces sucedió, quién lo hizo, cuáles son las modalidades y qué efectos tuvo. Pero cuando empieza a aparecer en reiteradas oportunidades en las entrevistas, esto empieza a ser un dato llamativo para mí que yo no había estado escuchando tanto. Sí, hay de los 20 casos, un caso de una niña que es interesantísimo. Su entrevista entera se busca elegir en un lugar de exculpar a su mamá, que estaba únicamente presa por cuestiones vinculadas al delito. No era quien había abusado, pero sí quien había facilitado las violencias.
Y otros 2 casos en donde había algún tipo de justificación muy interesante para leer en clave de género, porque, por ejemplo, una de las chicas dijo cosas como, lo tengo más literal en el escritor, esto es lo que le hacen a las chicas. Me hicieron lo que le hacen a las chicas, ¿no? Y eso en clave de género es un montón, ¿no? Pero sí que no es sin impacto subjetivo la respuesta del otro adulto, que suelen ser las mujeres madres, que van a ir ahí a escuchar. No son las únicas, porque también hay otra población, que son las infancias que acompañan, pero son como las primeras a las cuales se las ubica como un lugar de puede hacer algo. Ahora sí pasamos a la siguiente. ¿Qué pasa? Berliner hizo un trabajo similar hace unos años y decía que suele ser frecuente el enojo hacia la madre cuando no se da cuenta de lo que venía sucediendo o porque no tomó medidas para evitar su recurrencia. Esto sale también en los relatos de las infancias, con más o menos recursos, con más o menos desarrollo. Esto de estar narrando o rememorando un delito que han sufrido, una violencia que han sufrido, y traer a colación que vieron los pies de sus padres, o que no escucharon sus gritos, ¿no? Cuando no fueron a develarlo directamente. ¿Se entienden? Que ya lo leían como mensaje y había ahí un enojo profundo, y bien justificado también, ¿no? En el relato de las infancias como muestra, el develamiento y la respuesta adulta tienen mucho que ver, porque a veces, dependiendo de la respuesta adulta, puede haber retractación, que es un fenómeno que también se estudia en psicología forense, y todos traen esta narrativa sobre el acompañamiento y la ausencia. En el 70% de los casos hubo cuidado, y cuando hubo cuidado, hubo alivio, hubo como algo de, empieza a haber sostén. Esta situación entre el desvalimiento y el desamparo empieza a tener amparo. Digo, puede haber desvalimiento, pero empieza a haber un lugar donde ampararme. Y eso no es algo menor, ¿sí? Y ahí se empieza todo un proceso. De hecho, hay como, yo no les puedo explicar, pero hay algo de lo paradoxal del semblante de los chicos y las chicas en torno a Gesell cuando narran como que la mamá les quisiera cagar a palos en criollo, que es como, ¡ja! ¿No? Como, al fin alguien quiso hacer algo con esto que no se podía hacer nada para mí, ¿no? Y eso es un montón. Ahora, cuando hay inacción, por un montón de intersecciones como las que hemos charlado, aparece mucha angustia y mucha confusión. Primero empiezan en algunas edades, en donde ya hay ciertos diques instalados y ciertas subjetividades, empieza a aparecer la culpa, el autorreproche, el algo habré hecho, ¿no? Pero cuando no se puede con uno mismo, se va contra la madre, contra la mujer madre, ¿no? Y entonces ahí la angustia muchas veces se corre de objeto. Y los pibes, y eso es tremendo, los pibes en vez de angustiarse por el relato de las violencias, uno diría como, hay veces que relatan cosas muy cruentas, al término de Ulloa, se angustian muchísimo en el momento en que relatan la inacción adulta, el descrédito del adulto, que a veces es por la mujer madre y a veces es por las instituciones. El tercer gran momento de angustia es, yo esto ya lo dije 35 veces, yo hace 7 años que estoy transitando por esto, ¿no? Como ahí hay mucha angustia, como otra vez me vas a preguntar sobre estas cosas, ¿qué me estás queriendo decir como Estado? Se dice implícitamente con eso. Pero es interesante cómo esa angustia se va moviendo de foco para no tocar el más angustioso y el más cruel, que es inabarcable, ¿no? Que es, como dice Hannah Arendt, deja en condiciones de desolación a las infancias y a las adolescencias. Y ahí la importancia de nuestro trabajo, porque nosotros, si pensamos en términos de Ulloa, ¿no? Este recrudecimiento del trauma ante la negación adulta, nosotros también tenemos que actuar desde un lugar paraverbal y verbal que tiene que ver con dar crédito al otro y a lo que está diciendo, dar crédito a su sufrimiento, no a que fulano usó de vegano, sino el sufrimiento psíquico que se está desplegando ante nosotros. Perdón, Sí. Marina, ¿cómo? Necesita ayuda para compartir la pantalla, pues. Ay, Bueno, si no yo me los online no están mirando la Ah, ok. Disculpe. No, no pasa nada. Perdón. No, no pasa nada. Dar crédito al agradecimiento. Dar crédito al agradecimiento sufrido. Eso significa esto de que hay como un gran temor de introducir en las cabezas de las infancias recuerdos que no existen. No.
significa tener disposición emocional, liminal, corporal, sostener con, acompañar, dar tiempo, un montón de recursos que no les puedo desplegar acá, que los trabajamos mucho en el libro este que mencionamos y en la tesis claramente, que tiene que ver con ubicarnos como una terceridad en la vida de la encerrona trágica que implican las violencias sexuales. Y esto es recuperando los aportes del yo, ¿no? En esa diada donde no hay lugar posible y donde el tirano es quien viene, es portador de una ley a la cual me va a someter y yo voy a quedar entrampado y es impune, entonces esto se corrobora en todas las instituciones, en la sociedad y demás, aparece un tercero que me da crédito, que me escucha, que aloja y que hace lo posible. ¿Me explico? Ese a veces puede, digo, nunca saben el adulto quién es el tercero. A veces es la docente de ESI, a veces es la docente de la escuela, a veces es la psicopedagoga, a veces es la psicóloga, a veces es la entrevistada en cámara de clases, pero si encima son todos esos, imagínense lo que impacta subjetivamente. Me quedan 2 minutos, entonces vamos a avanzar un poquito, no se me importa, es más o menos lo mismo. Me interesa esto. En otro momento, cuando yo trabajaba, el impacto en las mujeres madres de los estereotipos, una cuestión muy visible era la violencia simbólica, ¿no? O sea, cuando la sociedad no se puede meter contra los pibes porque no queda bien meterme contra un pibe que está siendo vulnerado, me meto con la madre, cómo no se dio cuenta, cómo no lo vio antes, cómo no hizo. Bueno, lo que sucedió ahora fue un movimiento que para mí tiene que ver con los movimientos sociales, con los movimientos feministas, con el no te metes, con el no te metas, no, con el yo te creo, ¿sí? Con el a mí también, con el movimiento que inician también las mujeres actrices frente a lo que sucedió con Thelma Fardín, tuvo toda una problematización de cómo se abordaban las noticias vinculadas a las violencias sexuales en general y en particular a las mujeres en las noticias. Y ahora no hay tanto en las noticias, yo hice un recorte del último año, por una cuestión de extensión, en las noticias cuando se hablaba de las madres no se hablaba desde un lugar condenatorio, sino como, bueno, muchas veces se hablaba como que se acompañaba o eran quienes ocupaban el lugar de sostén y demás. Y es interesante porque nosotros tuvimos un caso que está fresquísimo, pero que hace un mes tuvo la última vuelta de rosca, que es un docente de una escuela eclesiástica que tenía todo el clero respaldando atrás, lo cual no es poca cosa, sobre todo en Santa Fe, que había sido una causa larguísima, el tipo había sido, no me sale la categoría jurídica, pero bueno, no había sido sancionado, ¿no? Fueron a una segunda instancia y la Corte condena técnicamente, está todo muy mal evaluado y habla de cómo se martirizó el jurado anterior, los 3 jueces, cómo martirizaron a las madres que acompañaban a las infancias. Y los medios recogen eso y lo visibilizan. Y visibilizan por primera vez cosas que nosotros veníamos trabajando hace un montón, inclusive en una investigación en España, que es el supuesto síndrome de alienación parental, que ahora en Santa Fe, como saben que no se puede decir, hablan de inoculación de pensamiento, que es más o menos lo mismo, ¿no? Y lo problematizan en los medios más tradicionales de la ciudad de Santa Fe, que para mí fue un hallazgo, ¿no? Como, se pusieron en nuestro lado sin darse cuenta. Genial. ¿Por qué? Porque, bueno, fue la Corte Suprema la que lo dijo y la Corte Suprema tiene su impacto, ¿no? Pero que haya un cuestionamiento, prejuicios institucionales en los medios hegemónicos y que no haya tanta violencia simbólica, habla de un movimiento otro, que en momentos de crueldad como los que estamos transitando, donde Junio Liberón está planteando que haya una ley vinculada a falsas denuncias, porque ya la hay, ya existe la ley de falsas denuncias, pero que sea específicamente para casos de violencia de género o violencias sexuales, es llamativo. Con eso creo que ya cerraría. No, me quiero quedar con eso. Yo después cualquier cosa les comparto. Muchas gracias. ¿Te pasás vos? Sí. Bueno. Un café no creo que necesitamos ya. ¿Preferís, Claudia, este lugar que se ve la pantalla desde acá y yo me voy para allá? Si querés, dejá de compartir ahí. Y ahora ahí. En serio, el lugar de Cerrá esa cruz. Cerrar la pestaña actual, porque bueno. Bueno.
y naves. Ahí. Ahí vamos. ¿Cómo venimos en lo virtual? Bien, muy bien por acá. ¿Me ¿Estando? escuchan? Sí. Perfecto. Perfecto. Genial. Bárbaro, bueno, entonces empiezo. Yo trabajo, mi tesis doctoral tiene que ver con el deseo y las defensas, como las actriz, de las mujeres que deciden gestar para otras personas. Subrogantes, por ahí se conocen más con ese término. Cuando me convocaron a esta mesa, que me pareció súper interesante, de hecho las cosas que vengo escuchando se tocan mucho más de lo que, de lo que pensaba, pensaba, digo, bueno, una mesa de maternidades, no puedo hablar solo de las gestantes porque las gestantes no son madres, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Puedo desviarme, entre comillas, un poquito de mi tesis, o del objetivo de mi tesis, y pensar una relación entre las futuras madres y las mujeres que gestan, ¿no? Entonces, claro, ahí cuando recurro al material que tengo, mi tesis apunta más que nada al análisis gráfico del test Persona bajo la lluvia, que es un test que yo utilizo dentro de una batería para evaluar ciertas cosas que ahora vamos a hablar en las gestantes y también en los padres de intención. Pero ¿qué pasa? Cuando voy a buscar material, me encontré con que Persona bajo la lluvia tengo muy poco material para los padres de intención, porque en realidad es cuestionable el hecho de evaluar a un padre de intención para ver si, ¿no? Puede o no acceder a una GS. Es necesario, pero es cuestionable. Entonces hay centros que sí toman batería de test y hay centros con los que logré negociar entrevistas y no necesariamente una evaluación psicológica, salvo que sea necesario, ¿no? O sea, que algo olfativamente me indique que por ahí la cosa se puede complicar. ¿Cuál es el objetivo de esta evaluación psicológica? También lo vamos a plantear, pero quiero que quede claro, cuando estamos haciendo evaluaciones de gestantes o de padres de intención, si bien tendemos a evaluar lo mismo, la tendencia o la idea es realmente pesquisar si esas personas están emocionalmente en condiciones de acceder a una mater-paternidad mediante una subrogación de vientre para los padres de intención, ¿sí? Que serían, digamos, las madres para pensar en una mesa de maternidades. Para pensar esto, en mi tesis yo tomo, además del test Persona bajo la lluvia, un poco lo que decía acá Romina y lo que también decía Julia, tenemos que pensar en contexto, en un contexto situado, ¿sí? En una Argentina con todas las peculiaridades que Argentina tiene, porque de ahí sale el material, el objeto de estudio, ¿sí? Y de ahí viene la demanda de una gestación por sustitución o de una posible subrogación. Entonces, escuchando ciertas cosas, mismo por experiencia también en el paso yo hace varios años ya que vengo con esto, entonces como que algunas no sé, digámosle, comentarios o ideas previas como que uno logró deconstruir, pero obviamente, como decía Julia, una está subjetivada en una época diferente a la de ahora y en un principio pensé, dije, bueno, quizás es una cuestión de edad también. Sin embargo, me topo con colegas nuevos muchos más jóvenes, de edades de hecho similares a las gestantes, y todavía tienen como esta mirada de la maternidad muy idealizada, muy biologicista, y entonces dije, bueno, ¿de qué me puedo basar para poder analizar estas subjetividades de época? Y ahí es donde entra en juego para mí, en mi tesis, la lectura de psicoanálisis y género, ¿no? Desde los aportes del psicoanálisis y el género. La gestación por sustitución es una práctica clínica que se desprende de un procedimiento médico, pero que a su vez está regulada a medias en Argentina, ¿sí? Entonces es imposible de leer o de tratar de entender o de tratar de analizar la gestación por sustitución sin el contexto interdisciplinario en el que nosotros nos desenvolvemos. Desde el punto de vista médico, la gestación por sustitución es una técnica de alta complejidad. ¿Qué significa esto? Para los que sabemos de lo que estamos hablando, se dice llanamente eso y con eso definimos todo. Pero para el que no, se trata de que el óvulo y el espermatozoide van a ser unidos artificialmente dentro de un laboratorio, ¿sí? O sea, ya no media relación sexual para que una mujer logre embarazarse, sino que la proyección de ese embarazo inicia en el laboratorio. Esto no es un dato menor, es un dato súper importante. ¿Por qué? Porque justamente la concepción va a empezar a partir del momento en que el embrión surja.
y es extracorpóreo ese embrión. Porque cuando se hace la transferencia embrionaria a la gestante, a la subrogante, se está transfiriendo ya un embrión biológicamente con vida, no subjetivamente con vida, ¿sí? Entonces, ese embrión fue analizado, fue vapuleado, ¿no? Se sabe o no, según la capacidad de pago que tengan realmente los padres de intención, qué características tiene. A veces se transfiere y bueno, veremos qué sucede. A veces las transferencias no resultan porque justamente no hubo un análisis previo del embrión. Digo, todo esto sucede, lo que antes pensábamos como el deseo de tener un hijo y la forma de acceder a la maternidad claramente cambió por completo la concepción. Además, es súper importante también porque cuando la gestante, la subrogante, va a embarazarse, no lo va a hacer con material genético propio. ¿Sí? Y esto tuvo todo un recorrido desde los años 70 en el mundo sobre, digamos, el por qué llegar a este objetivo. Sin embargo, hay países como Inglaterra o el Reino Unido que todavía aceptan la doble forma de hacer una subrogación. Una es con material genético propio y la otra es con el material genético donado de otra mujer que puede o no ser la que va a ejercer el maternaje. Desde el discurso jurídico también estamos en un problema serio, porque el discurso, voy a volver, porque el discurso jurídico permite pensar, a partir del Código Civil y Comercial que se implementó en agosto del 2015, la paternidad desde otra óptica totalmente distinta a la que veníamos con el Código de Belezargia, donde hijo era, o sea, hijo del matrimonio era ese bebé que había nacido en un matrimonio. La madre devenía madre solamente por haber gestado y parido ese bebé, y el padre era el padre, devenía padre porque es el que iba a inscribir a su propio nombre, dando fe de que ese hijo era de él, en el registro civil. Esto ya no pasa más. O sea, sí pasa, pero digo, no es la forma de pensar la filiación en reproducción asistida. Con el Código Civil y Comercial, la reproducción asistida pasa a ser una tercera fuente filiatoria. Es decir, existe la filiación por naturaleza, esto que les digo, ¿no? O sea, yo parí, mi marido fue a inscribirlo a mi hijo, al hijo nuestro, por adopción, que tiene todo un marco teórico y legal, acá por lo menos en Argentina, y lo nuevo que es el ámbito de la reproducción médicamente asistida. En el ámbito de la reproducción médicamente asistida, lo que sirve, digamos, lo que da fe del deseo de tener un hijo se llama voluntad procreacional. ¿Y cómo yo voy a dar esa voluntad procreacional? Mediante la firma de un consentimiento informado, que a mí el médico en la clínica me lo tiene que dar cada vez que yo voy a la clínica a hacerme una transferencia, a hacer un tratamiento, etcétera, etcétera. Si yo tengo voluntad procreacional, soy la madre de ese bebé. Si yo no tengo voluntad procreacional, no soy la madre de ese bebé. Lo estoy gestando, pero no soy la madre. Lo voy a parir, pero no soy la madre. Otra de las cuestiones que también son súper importantes para pensar este contexto desde el Código Civil y Comercial es que las técnicas de reproducción asistida permiten disociar el elemento biológico del elemento genético del elemento volitivo. Concretamente, elemento biológico, la gestación, ¿sí? Embarazarse. ¿Quién se embaraza? ¿Una subrogante o una futura madre? El elemento volitivo es la voluntad procreacional, lo que les acabo de decir. En una subrogante, la voluntad procreacional no va a existir. Y eso es tarea nuestra, que realmente sea así, ¿no? Poder indicar o poder pesquisar esto. La que tiene voluntad procreacional va a ser la mujer que no puede tener hijos propios, y no es por una cuestión de estética, es porque verdaderamente no puede tener un hijo propio, pero sí tiene el deseo de ser madre. Esa es la que va a tener la voluntad procreacional, esa es la madre. Y el elemento genético es el elemento que aporta el óvulo y que aporta el espermatozoide. O sea, piensen cómo lo que antes era pensado como madre, ahora son por lo menos 3 mujeres que van a actuar en relación para que una de ellas pueda ejercer el acto de maternaje, si es que así lo desea. Dicho esto, como para armar el contexto, bueno, otra de las cuestiones que tenemos también es el campo de la subjetividad, y ya esto amplía por completo el campo del psicoanálisis. Por eso, si bien una pata es justamente, estoy viendo como, tratando de leer los gráficos de los test Personas bajo la lluvia con una base, digamos, teórica que tiene que ver con la teoría de Kandasky, también es cierto que para mí es súper importante, y creo que es realmente el corazón de todo esto,
todo lo que tenga que ver con la interdisciplina y con el campo de la subjetividad. Incluye, como vimos recién, el derecho, la antropología, el psicoanálisis, ¿no? O sea, un montón de cosas, porque familias se piensa desde distintos puntos de vista. Dicho esto, el objetivo general de mi tesis es, como les decía recién, es tratar de explorar en los test gráficos Personas bajo la lluvia los deseos, o mejor dicho, las defensas y los estados de las defensas de las mujeres que eligen gestar para otra persona. Ese es el objetivo de mi tesis. Acá traté de pensarlo un poquito más amplio y pensar en comparación esas duplas de la gestante y de la madre, ¿no? Se trata, en mi caso, también es un estudio exploratorio, descriptivo e interpretativo en base a una investigación cualitativa. En este caso es una prueba piloto que se desprende de una prueba piloto, porque acá incorporé dos gráficos de dos mujeres que no tienen que ver digamos, con mi muestra. La muestra claramente es intencional, está seleccionada de manera no aleatoria, son mujeres que atravesaron procesos de evaluación y de asesoramiento psicológico para ver, entre otras cosas, ¿no? Para ver si realmente están o no en condiciones de atravesar emocionalmente el proceso de evaluación de gestación por sustitución. El proceso de evaluación psicológica consiste más o menos entre 10 y 12 entrevistas, a veces son 8. En esas entrevistas se incorpora la toma de técnicas, o sea, el proceso de evaluación propiamente dicho, y se realiza lo que se llama asesoramiento psicológico, que es algo así como una psicoeducación. ¿Quiénes son los que entonces recurren a la gestación por sustitución? Hombres y mujeres que desean ser padres, con toda la diversidad que eso implica. Una mujer trans, ¿sí? Un varón trans, una familia de una pareja trans, una pareja heterosexual, un hombre solo, una mujer sola, dos varones que quieren ser padres, y por supuesto que las gestantes. Y son esto, y así se definen, somos gestantes sustitutas, ¿sí? No son madres. Entonces, en este proceso de tratar de ir acomodando un poco, tratando de encontrar el equilibrio entre el acompañamiento psicológico y la evaluación y el asesoramiento, son dos procesos distintos, evaluación y asesoramiento, son estas entrevistas que se realizan pre-transferencia embrionaria. El acompañamiento psicológico se realiza después de la transferencia embrionaria, es más, de hecho, después del primer resultado de la beta, cuando ya se supone que la mujer está embarazada, entonces ahí empieza el acompañamiento psicológico, suele ser una vez por mes, por lo menos el primer mes, después vamos viendo si se gradúa o no, y se da a ambas partes, tanto a la gestante como a los padres de intención. El objetivo es literalmente acompañar el proceso de embarazo y la conexión, el vínculo entre las partes para que sea lo más llevadero posible y para que además oficiemos como de un espacio donde puedan trabajar las diferencias que puedan ir surgiendo y las demandas que puedan ir surgiendo entre cada una de las partes. Desearía que sea obligatorio, no lo es, hay gestantes que directamente no les interesa, se desvinculan por completo del bebé y de la pareja para la cual gestó, sin ningún tipo de dificultad. Suelo cuando me doy cuenta que no hay recepción, digamos, como para algún espacio terapéutico, suelo llamarlas de manera muy coloquial, cosa que me cuesta muy poco, para ir indagando cómo va funcionando la cosa, ¿no? Sobre todo después del parto. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? En las entrevistas indagamos un montón de cosas, pero hay cosas que me parecen que son súper importantes, que es por la motivación. ¿Qué las motiva a ser gestantes? ¿No? Y la motivación suele leerse como un acotado economía, o sea, plata, o superaltruismo. Y de hecho, la ley lo plantea desde ese lugar. Los proyectos de ley que hay en Argentina sobre subrogación plantean esta dicotomía. Economía, prohibido, altruismo es lo que va. Y la realidad nos dice otra cosa absolutamente diferente. En general las mujeres van por una cuestión económica y después van viendo qué onda con la pareja para la que va a gestar o la persona para la que le va a gestar y ahí terminan de decidir muchas cosas. Por eso es súper importante este proceso de 2 o 3 meses que tenemos nosotros en el medio para poder trabajar, para que todas estas cosas vayan fluyendo. El manejo de conflictos, que es un poco lo que les decía, la capacidad para tomar decisiones, la observamos, no necesitamos tomar un test para ver más o menos cómo viene la situación, digo, ¿no? O sea, con un poquito de experiencia esto sale. Trabajamos sobre la elección de los padres de intención que pretenden de la gestante y de la gestante que pretenden de los padres de intención, porque no siempre vienen, como el ideal legal propone,
que los padres de intención vengan con la gestante abajo del brazo, ¿no? Y todos estén contentos. Porque de hecho, esos casos son los más problemáticos, porque son justamente las gestaciones intrafamiliares, ¿sí? Entonces, esos suelen ser los más problemáticos, mucho más que aquellos que están mediados por lo económico. Porque el objetivo es claro. Vos querés un hijo, yo quiero plata. Es esa la ecuación que se arma, ¿no? Y después se van poniendo otros ingredientes en la dinámica. Yo, no significa que esté bien, estamos revisando, tomo el Mini-Mental, el test Bender, el cuestionario SSL-90, en realidad tomaba el MPI-2, que es el que está estandarizado, digamos, a nivel mundial, me parece excesivamente largo. El CSL-90 lo uso porque es más o menos, no es lo mismo, pero es un poco más corto y más o menos me tira la misma data. Cuando tengo que hacer una autorización judicial, sí vuelvo al MPI-2 porque el CSL-90 tiene 7 días, 15 días digamos, de contexto. Según lo que vean esos test, agrego depresión o ansiedad leve. ¿Sí? A veces los tomo, a veces no. Tomo el HTP, el persona bajo la lluvia, y como les decía antes, el proceso se cierra en el momento que yo quiera. ¿Qué tengo que evaluar? ¿Para qué tengo que evaluar? Habilidades sociales, estilo de afrontamiento, capacidades de toma de decisiones, manejos de conflicto y obviamente que no haya una psicopatología severa, claramente. Preguntan lo que quieren. ¿Por qué tomé las cuestiones de género? Porque justamente me permiten, desde el género, pensar esta disociación entre el ejercicio del maternaje y el acto de parir, que son cosas distintas. De hecho, Chorodó ya en el 84 planteaba que el ejercicio de la maternidad es una cuestión cultural, se transmite de madre a hijo, ¿no? Entonces, si esto es así, significa que evidentemente una mujer puede querer gestar por dinero sin necesidad de ser madre y sin deseos de querer ser madre. De hecho, bueno, autores como Meller que también plantean que de alguna forma, y en eso coincido plenamente, que de alguna forma la nueva modalidad, digamos, los avances tecnocientíficos, reflejan de alguna forma la manera de tratar de que ese modelo de maternidad siga existiendo, ¿no? Como que el objetivo último de la mujer siga siendo madre. Me gusta mucho una autora que es Ghiberti. Si supiera Ghiberti lo que yo hice con su librito de maternidades, creo que se muere de nuevo. Ella trabajó mucho con las madres de adopción, ¿sí? Entonces dice, las mujeres que adoptan, ¿son malas madres? Se pregunta ella, ¿no? Entonces empieza a hacer toda una historización sobre el concepto de maternidad. Por supuesto que estas mujeres, si les hablas de una gestación por sustitución, están paradas de la vereda opuesta. Yo las amo porque a mí me permiten argumentar realmente desde un análisis de época qué es lo que pasa en pleno siglo XXI, ¿no? Esta disociación de pensar la maternidad como una transmisión cultural me está diciendo que evidentemente nada tiene que ver con lo biológico. Entonces Ghiberti plantea, justamente en este recorrido que hace sobre el concepto de maternidad, dice, bueno, a partir de las técnicas de reproducción asistida, como les decía al principio, el origen de la vida surge en el laboratorio. Es extracorpóreo, ¿no? Entonces eso significa que ya ser madre no deviene por naturaleza, sino que es algo que se va a construir en el lazo con el otro. Y Eva Ghiberti dice, bueno, esto me permite disociar o hacer el desplazamiento ideológico de la ecuación madre igual útero. Con lo cual, ella concluye de que evidentemente las mujeres que van en adopción no son malas madres, son mujeres que por alguna cuestión realizaron el acto de parir, de gestar, y se desvinculan, y será otro, si tiene suerte ese bebé, el que realice el acto de maternar. Ahí queda Ghiberti, agrego justamente esto, a mí me permite esta disociación también separar el acto de parir del maternaje de una mujer que gesta, una subrogante, gesta, pare y se acabó el problema. Se desvincula por completo. Teoría del desvalimiento, bueno, vemos qué pasa con el desvalimiento, vamos acá, persona bajo la lluvia. Me pongo el Santiago porque si no lo leo. Este dibujito que dice Carlos, 53 años, Carlos es el papá de la subrogante, que es Lara. Lara tiene 30 años, es una mujer migrante. Ella está separada del padre de su hijo desde los 13 años, o sea, hace 13 años.
Vino a Argentina hará unos 4 o 5 años. Bastante complejo tuvo el tema de poder entrar a la Argentina, o mejor dicho, salir de su país, porque tuvo que hacer un recorrido bastante incierto por países de Latinoamérica. De hecho, tuvo que dejar a su hija en otro país con su papá antes de venir. Digo esto porque el laguito abajo justo de sus pies, ¿no? Tiene que ver con esto de los problemas, refleja de alguna forma los problemas con su maternidad, no la subrogación que está haciendo, ¿sí? Ella sabe perfectamente, y así lo siente, que va a alquilar una casita para alguien que no puede poner la suya. Y para ella, además, afirma que el embarazo, dice un montón de otras cosas, pero bueno, traté de rescatar estos dichos, ¿no? El embarazo produce sentimientos complejos porque mueve muchas cosas en las mujeres. Pero tengo un hijo y no quiero otro. Eso lo tiene clarísimo. Busco mejorar mis condiciones de vida, pero no para ser madre de ese bebé, sino para poder traer a su hija y poder maternar a su propia hija. Si yo comparo, esta es Josefina, hace 5 años que está buscando un segundo hijo con su pareja actual. Ella tiene, a los 18 años había tenido su hijo con otro matrimonio. Con esta pareja no logra tener un hijo. Es una persona que se manifiesta como muy creyente, entonces, bueno, ella dice que la fe la ayuda a llevar todo este proceso. No quiere saber nada con que la gestante dé de mamar a su propio hijo y quiere hacer todo el proceso de poder dar de mamar. Si ustedes observan, yo leo El persona bajo la lluvia desde la concepción que plantea mi directora de tesis, que es Silvina Pérez Zambón. Ella plantea, dice, bueno, lo importante acá es el elemento protector. Si existe o no existe elemento protector, a mí me va a dar la pauta si tiene o no defensas ante las adversidades de la vida, que son justamente las condiciones climáticas, ¿no? Entonces, en este caso, yo estoy tratando de ver qué pasa con los elementos de las condiciones climáticas, a ver si hay algo de persona bajo la lluvia que a mí me permite, con el diario del lunes, porque yo ya, estos casos ya sé cómo terminaron, si hay algo que me permite sistematizar cómo se manifiesta en el gráfico del persona bajo la lluvia las condiciones climáticas con la vivencia que tienen estas mujeres. Silvina dice que, bueno, se los paso acá si lo pueden ver. Silvina dice que el elemento protector es lo que me va a hablar de la defensa central. Si tiene elemento protector, que puede ser un paraguas, puede ser una bota, puede ser un piloto, puede ser un mix de todo, ¿sí? O puede estar abajo de un techo. Si tiene elemento protector, voy a ver si ese elemento protector las cubre por completo o no, ¿sí? Si las cubre por completo, obviamente la defensa es exitosa. Si no las cubre por completo, bueno, veremos qué sucede. En este caso, la realidad es que están cubiertas, pero fíjense que son distintas. La gestante, que viene muy baqueteada por su vida y no justamente por la gestación, pone nubes, tiene como una lluvia tipo como puntos, a su vez son como, no son lágrimas, son puntos y son como cuchillitos cortitos, vieron que son como, la cubre, tiene base, grafica un laguito abajo de sus pies, con lo cual justamente está hablando de su maternidad y de las dificultades que a ella le presentan. Pero sin embargo, ante esas dificultades de la vida, tiene defensas, se está protegiendo. ¿Sí? Cerramos. Y en este caso, absolutamente hostil, porque son absolutamente cuchillos. La misma dinámica, este es el gráfico de la gestante, este es el gráfico de la madre de intención. La misma dinámica, fíjense que ambas madres de intención, los cuchillos son cuchillos, o sea, las lluvias son cuchillos, esta tiene piloto, paraguas y botas, o sea que tiene recursos para afrontar, recursos psíquicos, no económicos, para afrontar las dificultades del medio. La diferencia entre esta gestante y la otra es que esta tiene los gráficos de la lluvia, son lágrimas, ¿no? Y además está al descubierto. Y además tiene como una actitud ahí de, bueno, está todo bien, ¿no? Esta cosa de payasesca, de viva la vida igual aunque me estén pasando por arriba. De hecho, esta chica también es migrante y tuvo muchas más dificultades para atravesar
desde donde se venía de su país hasta Argentina, vino con sus hijos y su marido, ¿no? Es una familia muy bien armada. Su marido tuvo que venir primero, sentar bases acá en Argentina, por lo menos lograr dónde vivir, y después tuvieron que pasar una odisea con cosas verdaderamente espantosas para poder llegar a Argentina y poder salir de su país. La otra chica es una chica, se llevan espectacularmente bien, se respetan muchísimo. La otra chica se casó con su novio de toda la vida. Y bueno, lo único que no pueden y lo que más desea es justamente ser madre, ¿no? Entonces, rescatamos un poquito de estas frases de lo que ella dice, la madre de intención dice: sueño con tener un hijo que crezca sano, entregué todo para hacer esto, sueño terriblemente con poder amamantar, mi experiencia es concretar mi maternidad, que vengo buscando desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, traté de buscar frases como para que cada una de ellas pueda definir y se pueda escuchar en primera persona cómo definen la maternidad. ¿Y qué es lo que están haciendo en esto? De hecho, la gestante dice, al principio me hacía ruido lo económico, ¿no? Igual que la otra también, la motivación es económica. Después, al conocer la historia de la pareja para la que va a gestar, pueden empezar a pensar la subrogación desde un lugar más cariñoso, más altruista. Esta dice, al principio me hacía ruido, bueno, voy a la clínica, me hacen estudios, como que pensaba esto, ¿no? Voy a la clínica, me hacen estudios, hago el proceso y me libero. Se encuentra con que no, que las cosas son distintas, se conoce la historia de esta pareja, la conoce, empieza a vincularse, empieza con un tratamiento psicológico, donde empieza a trabajar con todas estas cuestiones que tuvo que ver con su migración durante todos los 9 meses, no se habló en ningún momento del embarazo, sí de su proceso migratorio, y ella empezó esto, se acercó a la clínica porque una amiga de ella, también migrante, que vino antes que ella, con la que trabajan juntos, le explicó el proceso en la medida que iba sucediendo y esa otra chica está tratando de gestar como segunda vez, ¿no? Que son los niños. Así que bueno, en principio no me encontré con muchas cosas, o sí, digo, por ahí podríamos pensar en ciertos rasgos del dibujo para las madres que son las madres, las futuras madres y las subrogantes, pero bueno, habrá que seguir investigando. Las dejo. Bien, gracias. Después podemos hacer, pero algunas conversaciones. Catalina, te voy a poner, si querés, Comparto, Romy, si querés, no hay problema. Tengo a Manuel la presentación. ¿lo puedes compartir? Bien. Sí, creo que sí. Decime si Sí, se ve. perfecto. Buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas quienes estén por allá. El trabajo que voy a compartirles se titula Maternidades en contexto de violencia de género. Fue en el marco de mi trabajo de integración final de la licenciatura en psicología, con el acompañamiento de Romy como tutora. La pregunta que motiva el presente trabajo fue ¿qué posibilidades de ejercicio de las maternidades hay para aquellas mujeres que, además de estar atravesadas por los mandatos vigentes sobre la maternidad, viven en un contexto de violencias de género? Y particularmente, ¿cómo impactan esas violencias en los modos de crianza y en el vínculo madre-hijo-hija? Los objetivos que se plantean fueron indagar sobre los posibles impactos de las violencias de género en el ejercicio de las maternidades como objetivo general. Después se plantearon objetivos específicos que tenían que ver con realizar un recorrido por aquellas representaciones sociales en torno a la maternidad y después sí poder analizar justamente el ejercicio de las maternidades en esos contextos de violencia. Y por último, reflexionar sobre la importancia de una escucha con perspectiva de género por parte de los y las profesionales de psicología. Como metodología, se toma una sistematización por experiencias, a su vez, dentro de un marco teórico de psicoanálisis y estudios de género, y particularmente se enriquece con entrevistas a profesionales psicoanalistas. Fueron 5 los profesionales, 3 de acá de la ciudad de Santa Fe, 2 de Buenos Aires, que enriquecieron un montón el trabajo. Bueno, particularmente nombrar que se realizó un recorte con fines metodológicos y prácticos por la extensión, abocado a aquellas mujeres madres heterosis que han sido víctimas de violencia de género dentro de lo que era una relación
de pareja o en realidad de tipo doméstica como lo especifica la ley 26.485, que esto no niega la existencia de otras identidades maternantes. Bueno, en este punto encontraba muchas conexiones con los trabajos que estuvieron compartiendo, desde dónde entender la maternidad. Obviamente en este punto me encontré con discursos que la ubican dentro de un discurso biologicista, entendiéndola como la maternidad en singular, aquella ligada al mandato e instinto, a justamente lo biológico, y con este carácter atemporal, de así siempre fue y siempre lo será. Y por otro lado, discursos donde sí hacen una apuesta a las maternidades en su pluralidad como una construcción cultural, donde dan lugar a este contexto sociohistórico y a cómo interviene en la posición de aquellas mujeres dentro de lo que es la maternidad. Se toma posición obviamente por estos segundos discursos, esto dentro de lo que el marco teórico psicoanalítico, como les comentaba, se toma postura particularmente por los desarrollos de Sylvia Bleichmar. Silvia retoma a la perspectiva exógena freudiana, es decir, que no toma el aparato psíquico desde los inicios con inconsciente, sino que ese inconsciente se va construyendo a partir del vínculo con otros. Ese otro es un otro que está en un vínculo de asimetría, es decir, un otro ya constituido, ya clivado psíquicamente, que a partir de ejercer determinadas funciones va inscribiendo psiquismo en ese infantil sujeto. En este caso, Bleichmar toma posición por nombrarlos como función sexualizante y función narcisizante. Función sexualizante como aquella que inscribe la pulsión, la sexualidad, y la función narcisizante como aquella que tiene a cargo la simbolización y la ligación de todas esas pulsiones. La pregunta fue, ¿qué ocurre en el ejercicio de estas funciones en contextos de violencia de género? Acá quiero destacar que se toma a Bleichmar por lo innovador de su propuesta, porque nombra justamente las funciones por el efecto que producen en el psiquismo y no por quién las lleva a cabo, dando lugar a que cualquier identidad, cualquier sujeto clivado pueda ser quien... Ay, se nos. Cata, se no. quien la lleve a cabo, y no solamente la madre, se sigue anudando a la única responsabilidad y única capaz de llevarlas a cabo como a la madre, a la mujer. Esto tiene que ver con el escenario sociopolítico en el que nos encontramos. Acá se puede ubicar el patriarcado como esta prevalencia de la división sexual del trabajo, y arrastrando un montón de violencias simbólicas que tienen que ver con esta desigualdad de poder y jerarquizada entre los géneros. Esto particularmente en el marco que estamos analizando de las parejas heterosexuales, es un terreno muy fértil para un montón de violencias. En este punto se retoma Ulloa con su Encerrona Trágica, que justamente habla de la crueldad que sostiene porque hay un dispositivo sociohistórico que avala esa impunidad de ese ejecutor y el desamparo de la víctima, y que implica un escenario donde hay justamente dos lugares, el del victimario y el de esa víctima, donde no hay un tercero de apelación, donde no hay una ley que se pueda inscribir. Entonces, en este terreno es donde analizamos qué ocurre con estas mujeres. Podemos decir que son mujeres madres donde todos estos violentamientos en el contexto de una encerrona trágica imposibilitan que haya un otro, donde también impacta no solamente en las representaciones de sí misma, sino en las representaciones en torno a la maternidad, que están de la mano con un montón de exigencias culturales, como hablábamos hoy, de este mandato anudado de la mujer como madre. Y obviamente que en el ejercicio de estas maternidades, en este contexto ocurre sin posibilidad de crianza en red, de crianza con otros, donde todos estos cuidados recaen sobre la mujer, y donde muchas veces no están dadas ni siquiera las condiciones mínimas para que estos cuidados acontezcan. Bueno, en este punto lo que se ubica es la prevalencia, incluso hoy, de este mandato que no solamente por ser mujer tenés que ser madre, sino que incluso tenés que ser buena madre. Que a su vez
tenés que amar a ese hijo. Entonces esto también se encontró en el recorrido de todo lo analizado, tanto teóricamente como en el enriquecimiento con las entrevistas, que se pudo encontrar el sentimiento de culpa como algo con mucha preponderancia en estas mujeres, vinculado con la etiqueta de mala madre. Justamente el análisis que se puede hacer es que en la actualidad no, están muy negados todavía los aspectos hostiles y la ambivalencia que puede tener cualquier vínculo. Y también en estos casos se encontraba mujeres en situaciones de mucho desvalimiento, de angustia, se encontraban sentimientos como vergüenza y miedo en los relatos de las mujeres y en todo lo recabado en las entrevistas con los profesionales. Y todo esto en este escenario donde sí se puede ubicar a mujeres en un estado de mucha alerta, vuelve la pregunta de cómo poder ejercer estas funciones sexualizante y narcisizante que nos planteaba Bleichmar, también retomándola a ella plantea que la función narcisizante particularmente, que es aquella encargada de simbolizar y de poder ligar todos esos aspectos pulsionales que van ingresando en el psiquismo, puede darse, digamos, realmente en un narcisismo trasvasante cuando están en su plena, ella dice, en su funcionamiento pleno. Y cuando no pasa esto, puede ser por fallas estructurales o fallas ocasionales. En el caso de este trabajo se toma pensando a mujeres donde las fallas estructurales no hayan sido atravesadas, sino que tomando a mujeres que hayan podido constituirse, ¿qué pasa en los contextos de violencia? Bueno, podemos leer que la violencia de género puede ingresar en esta escena como parte de una falla ocasional en el narcisismo trasvasante o la función narcisizante, justamente porque atacan al yo de las mujeres, al narcisismo, generando muchísimos escenarios. Uno de ellos puede ser la imposibilidad de que estas mujeres puedan cualificar lo que sienten y así atravesar al ejercicio de esas maternidades. Bueno, ya para compartirles un poco de las conclusiones, lo que más resonó y lo que más me importa transmitir es que no se buscó en este trabajo cercar los impactos fueron estos y estos, sino por el contrario se llega a esto que las violencias de género no solo son ataques al cuerpo de las mujeres, sino que impactan en el psiquismo de maneras muy diversas, pudiendo generar mayores o menores obstáculos en este ejercicio, en este vínculo de madre y hijo o hija. Incluso ante escenarios que en apariencia pueden ser similares, recuerdo casos donde se ha hablado de hijos consecuencia de violaciones, se puede representar de manera simbolizar de manera muy distinta aquella situación traumática, aunque en apariencia sean similares. Todo esto también llevó a poder hablar de la importancia de la caja de herramientas que como profesionales tenemos a la hora de escuchar y de acompañar a estas mujeres. Por un lado, una escucha situada, que tenga que ver con el contexto actual que nos atraviesa hoy, como un posicionamiento ético, también el enfoque de derechos y la perspectiva de género, que es lo que recorre todo el trabajo, y bueno, para retomar a Tager, como ella lo nombra, un psicoanálisis postpatriarcal, posheteronormativo y postcolonial. Y bueno, para cerrar, interrogantes que fueron surgiendo a partir de este trabajo fueron qué ocurre con maternidades disidentes, si son los mismos mandatos los que atraviesan a las maternidades lésbicas o las maternidades trans, cuáles son los efectos psíquicos en las infancias y en los contextos violentos y qué impactos tiene en los y las profesionales que trabajan con dicha clínica de la crueldad, que bueno, son interrogantes que fui también escuchando en sus trabajos, así que creo que dialogan un montón. Muchas gracias. También hay como muchas conversaciones entre los trabajos, así que seguramente estamos como, no sé cómo, todas corrimos, pero estamos con tiempo ajustado igual, así que acelero ahí, te compartí la posibilidad de ser confitriona, Constanza, ¿sí? Y en función del tiempo tratamos de establecer estos puentes que hay entre los trabajos. Yo ya hasta ni las presenté con tal de que puedan hablar.
Voy a intentar compartir o pones vos la presentación, Romy. Como vos prefieras. Yo la tengo, pero también sos co-anfitriona, así que la podés compartir vos también. A ver. Ok, ¿Querés? a ver si puedo. ¿La puedo A ver, abrir? ¿ahí se está viendo? Perfecto. Sí, se Sí, ve. ¿no? Bien, Sí. voy a ir pasando desde acá entonces. Bueno, hola, ¿qué tal a todas? La verdad es que es un placer enorme estar hoy acá compartiendo. Como dijo Romy al principio, yo estoy desde España, así que es un placer muy grande poder, bueno, lo que nos permite, ¿no?, la virtualidad en este caso y que realmente siempre que puedo intento participar porque, bueno, es un honor para mí. Creo que nuestros trabajos, como ya hemos visto, tienen un montón de puntos en los que se encuentran. Fui tomando apuntes de todos, tengo como un montón de cosas que me gustaría seguir charlando. Sé que no nos da tanto el tiempo, pero bueno, lo que vine a compartirles hoy tiene que ver con un pequeño acercamiento, podríamos decir, a este tema, a estos dos temas y a la intersección entre ellos, que me interesa muchísimo, que tiene que ver con las maternidades y con las migraciones, que me atraviesa tanto en lo personal como en lo profesional y que por eso estoy, bueno, siguiendo algunas líneas de trabajo que tienen que ver con estas temáticas. Bien, acá les traigo algunos de los puntos de partida, algunas de las preguntas que me fueron guiando en este camino, que tienen que ver con preguntarme acerca de cómo viven sus maternidades las mujeres migrantes que viven en Valencia, que es la ciudad en la que vivo yo. Si bien ahora voy a hacer un recorte con respecto a qué mujeres migrantes, ya que justamente la perspectiva de este trabajo pretende ser interseccional y es importante destacar que el grupo al que observé estaba constituido por mujeres migrantes latinoamericanas, que eso es importante también decirlo. Lo que me pregunté tenía que ver con qué papel juegan estos espacios grupales de madres en estos escenarios y cuáles son las particularidades que se presentan cuando se trata de mujeres migrantes. Esto tiene que ver con que en la ciudad de Valencia se encuentran diferentes propuestas para mujeres madres que atraviesan sus procesos perinatales, muchos de ellos en diferentes momentos de estos procesos, pero no encontramos tanto a nivel específico cuando se trata además de mujeres madres migrantes. Y esto me parece que es fundamental tenerlo en cuenta porque, por supuesto, que se dan otras particularidades que ahora voy a comentar. Y cuáles son las reflexiones que nos podían aportar las profesionales de la salud que coordinan estos espacios, a las cuales entrevisté muy brevemente y que me aportaron su mirada, lo cual también es importante aclarar que son profesionales de la salud que también son migrantes. Bien. Con respecto a la metodología, muy brevemente, tiene que ver con, bueno, un enfoque cualitativo, con perspectiva de género e interseccionalidad, sobre todo esto último, ya que necesitamos de esta perspectiva. En estos escenarios particularmente se hace esencial, teniendo en cuenta que no es solo ser mujer, ser madre y ser migrante, sino también todo lo que atraviesa, todas las variables o los factores que constituyen las realidades de estas mujeres que formaron parte de alguna manera de esta muestra para este trabajo. Como les decía, las entrevistas a profesionales que coordinan los espacios de mujeres y la observación a un grupo que es un grupo abierto, de participación gratuita, que se da al aire libre. Digo también esto para que podamos poner en contexto cómo se dan estos espacios. Bien, algunos de los resultados con los cuales me fui encontrando para comentarles brevemente cuáles son los puntos que para mí se destacan al observar este grupo particularmente y también de las entrevistas con las profesionales, donde aparecían insistentemente algunos de estos factores en relación a qué es lo que pasa con las mujeres madres migrantes cuando atraviesan ya sea sus embarazos o muchas de ellas que migran con hijos e hijas pequeños en edades muy, muy tempranas. En primer lugar, la sensación de soledad y de aislamiento, que son factores que ya de por sí encontramos en muchas mujeres, por ejemplo, que atraviesan embarazos, pero particularmente cuando se da en contextos migratorios, es algo que se intensifica mucho. También hacen mención a la falta de redes y de referentes, que son fenómenos que se repiten particularmente en estas historias. Con respecto a los referentes, aparecía mucho esta cuestión de no tener cerca a una madre, una hermana, una tía, una prima, ¿no? Otras mujeres que hayan atravesado estos procesos
vinculados a la maternidad y al estar lejos, más allá de la comunicación que hoy en día pueden mantener, eso lo sienten como algo que afecta la situación en la cual atraviesan, por ejemplo, sus embarazos. El impacto psíquico de la migración, que se combina con el de la maternidad, hay un fenómeno que es el de transparencia psíquica, que se da, por ejemplo, durante el embarazo, en donde hay algo que aflora con respecto, por ejemplo, a ciertas reflexiones que las propias mujeres comentaban que vuelven preguntas que se habían hecho en un momento, por ejemplo, el momento de migrar, con respecto a la propia decisión de la migración y también a cuestiones de su historia familiar, de su propio posicionamiento también como hijas. Hay como una vuelta de muchas de estas preguntas y sino también otras nuevas que aparecen cuando se entrecruzan migración y maternidad, que me pareció muy interesante también para que podamos entender ese entrecruzamiento. Después hay algo que aparece una y otra vez, que son las barreras que estas mujeres encuentran en el acceso al sistema de salud, que por supuesto dificultan sus recorridos por estos procesos perinatales. Por ejemplo, la falta de información clara con respecto a los procedimientos. Muchas de estas mujeres decían que no sabían a quién tenían que dirigirse, si a su médica, por ejemplo, ginecóloga, a lo que acá se llaman matronas, ¿no? Que son las, como en Argentina, las licenciadas en obstetricia. Acá son una especialidad dentro de lo que es la enfermería, que son quienes acompañan, por ejemplo, embarazos, pero no sabían muy bien cómo acceder a esas profesionales y que les faltaba información. Ni hablar si sumamos, además, otra capa más, que es el desafío de quienes no manejan el idioma, ¿no? Que eso ya es otro desafío, como les decía, no se dio en este grupo puntualmente porque eran mujeres latinoamericanas, pero sí que puede pasar también. Bien, por supuesto la violencia obstétrica que también se observa y la falta de mirada interseccional de las profesionales y los profesionales que acompañan a estas mujeres. Y el valor de los espacios grupales, que es algo que también aparece una y otra vez, que tiene que ver con la identificación con otras, con la construcción de sentido compartido y de ese sentimiento de pertenencia, que me pareció algo muy importante porque si bien sabemos que a muchas mujeres que atraviesan estos procesos es algo de lo cual se habla mucho, ¿no? De la importancia del compartir con otras, de que haya algo que se teja en el sentido colectivo. Hay algo con respecto a la migración que pasa y que tiene que ver con que es importante que también se comparta, ¿no? Esta característica, esta situación de vida que suma algo digamos, en la construcción de estos espacios que son realmente seguros, que se observa que aportan sostén, que aportan un acompañamiento que muchas veces dentro del sistema de salud no encuentran, ¿sí? Eso me parece importante también comentarlo. Con respecto a algunas de las conclusiones que tienen que ver con estos resultados, en primer lugar, decir que se presentan desafíos específicos que tienen que ver con que las experiencias de maternidad en contextos migratorios necesitan justamente tener en cuenta esas particularidades y que tienen que abordarse desde la singularidad del caso por caso, pero teniendo en cuenta desde la mirada interseccional esos factores que no es lo mismo que transitar maternidades o procesos de maternidad en otras circunstancias, en otras realidades de vida, que me parece que necesitan de un abordaje específico que tenga en cuenta estos escenarios. Con respecto a las políticas sanitarias, por supuesto que se insiste en la importancia de que se construyan desde la perspectiva de género, interseccionalidad y sensibles a la diversidad. Esto es algo urgente, lo observamos todo el tiempo. Esto lo comentan las mujeres del grupo observado una y otra vez. Hay algunas prácticas que tienen, por supuesto, una parte, vamos a decir, cultural, ¿no? Que muchas mujeres quizás no manejan de la misma forma, en sus países de origen estaban acostumbradas a otras maneras de transitar justamente esos procesos de salud y que aquí se encuentran con algo totalmente diferente que a veces no se entiende o que no se les explican lo suficientemente bien cómo tienen que ser, cómo van a ser esos procesos para que puedan básicamente respetarse sus derechos. Y por último, como decía antes, la importancia de los espacios grupales para la salud mental de estas mujeres. Se ha visto de que se vuelven realmente esenciales en estos contextos
Y para mí esto es algo una conclusión a la que llego, que tienen que ver con una herramienta propiamente de prevención y de cuidado para la salud mental materna de las mujeres migrantes, con lo cual sería interesante también que se puedan habilitar desde el propio sistema de salud. Como les decía antes, tenemos centros de salud y espacios que proponen, por ejemplo, con matronas, acompañamientos durante procesos perinatales, pero que no tienen en cuenta lo específico del tránsito de mujeres madres migrantes por estos recorridos. Así que me parece importante también puntualizar en eso. Bien, bueno, intenté ir lo más rápido posible. Bueno, nada, hasta acá lo